Pues eso, presentaros las terceras jornadas gastronómicas. Sé que parece que somos pocos aquí, somos 6 cocineros, de lo mejor de toda la comunidad valenciana. Hemos apostado muy alto este año, con lo cual no han podido venir, tenían unas agendas demasiado apretadas para venir aquí todos juntos, y es una cosa que lamentamos, pero bueno, las cosas vienen así. Y nada, los que hemos venido, nos encontramos aquí, vamos a contar un poquito lo que haremos. Queremos promover la comunidad y traer a la gente de Alcira todo lo mejor de Valencia. Y poco más, al final es eso, reunir cocineros en esta ciudad y dar un toque de gastronomía que le falta a Alcira. Si quieres comentar un poco más. Bueno, yo quiero comentar que estamos muy contentos de que nos hayan aceptado el venir a hacer las terceras jornadas los cocineros que van a venir este año, porque la verdad es que hay un buen cartel y nada, que estamos encantados como siempre de que vengan ellos y de que vengan los clientes y puedan disfrutar de su casa en la nuestra. En realidad es ofrecer eso. Y si Enrique quiere comentar algo de su menú o de lo que elabora en su restaurante. ¿O qué te ha parecido la locura esta de venirte a Alcira a cocinar? Bueno, pues a ver, para mí en principio pues es un orgullo, ¿no? Que allí pensaba en mí y nada, intentaremos ese día plasmar la cocina que hacemos en Apicius, en Valencia, aquí en nuestra casa. Y he visto que las instalaciones son mejorables y bueno, yo creo que se ha ido todo muy bien. Nada, el nombre de Alejandro. El nombre de Alejandro. Bueno, el nombre de Alejandro, yo creo que Alejandro debe de pensar exactamente igual que yo. Es decir, yo a vosotros ya os conozco hace años, a través de vuestro padre. Habéis participado en los concursos de Cullera, has ganado en el primer año que participaste. Y siempre os he visto como gente pues muy familiar, ¿no? Tenéis un negocio familiar que os viene muy bien, os habéis preocupado mucho por la gastronomía. Habéis avanzado de forma espectacular en los últimos años y la jornada gastronómica pues yo creo que es el culminar pues, parte de vuestro proyecto gastronómico, que además últimamente pues lo habéis ampliado con un proyecto relacionado con las tapas que tiene una gran calidad. Yo no he tenido oportunidad de venir, pero sí mis hijos han venido aquí y me han dicho que lo hacéis estupendamente. No es fácil ir evolucionando y adaptarse al mercado en situaciones tan negativas como están siendo las económicas y que afectan fundamentalmente pues al sector de la hostelería, ya que tenemos que estar inventándonos todos los días. La creatividad juega uno de los papeles más importantes y para esta edición, la tercera, os habéis rodeado prácticamente de lo mejor de Valencia, ¿no? Enrique de Apicius, Alejandro del Toro, Raúl, exactamente, Raúl Alessandre, y una serie de cocineros, bueno, porque forman pues, parte de lo que es lo mejor de la gastronomía valenciana. Yo, sinceramente, me siento orgulloso de conoceros, de conoceros como personas. Sois una gente estupenda. Me siento orgulloso de conoceros como cocineros. Prácticamente, pues no digo que os haya visto crecer, pero sí os he visto mejorar de forma muy importante. Y eso es lo que a mí me hace sentir, pues de alguna manera, porque además formo parte, yo soy cocinero como vosotros, formo parte del mundo de la gastronomía, me hace sentir satisfecho y orgulloso de conocer a gente como vosotros, ¿no? Tenéis un ejemplo en vuestro padre, que hace poco hablábamos de esos más de 30 años que lleva perteneciendo a la federación, me enseñaba un cuadro orgulloso además que se hizo él en su día. Y bien, pues lo único que tengo que hacer es desearos que sigáis avanzando, que el restaurante siga hacia arriba. Sois la imagen de la gastronomía en Alcira y posiblemente en la Ribera, porque es así, como hay que decirlo, y animaros a que sigáis trabajando en esta línea y mejorando año a año. Muchas gracias. Bueno, también queremos contaros que cada día de esta semana contaremos con una bodega diferente, todos vinos de la comunidad, excelentes vinos, y que como aceite de la semana gastronómica tenemos el aceite María de la O de Tomelloso, un excelente aceite
que está dando muy buen resultado y que pronto se dará a conocer a muy alto nivel. Nos han nombrado, esta marca de aceite nos ha nombrado embajadores del año. Han promovido un evento que van a hacer cada año un embajador y el primer año nos han elegido a nosotros y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de representarles. También queremos presentaros a Toni Calero, que como el año pasado ya lo hicimos así, es como si dijéramos el que hace la previa de las jornadas. Siempre la semana de antes presentamos un par de días un menú elaborado por Toni, que trabaja en un restaurante al pie de la Carrocha, en Girona, y es un chico de aquí de Alcira.